¿Alguna vez has sentido que perdonar a alguien que te ha herido es imposible? Sin embargo, las enseñanzas de Jesús sobre el perdón no solo nos invitan a liberarnos del rencor, sino que también nos ofrecen una vida llena de paz y restauración. En este video, exploraremos cómo Jesús nos enseña a perdonar a nuestros enemigos, incluso cuando parece que no lo merecen, y cómo esta práctica puede transformar nuestras vidas hoy en día. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal Revelaciones Sagradas, donde compartimos poderosas enseñanzas bíblicas que pueden guiar tu camino de fe y crecimiento espiritual. No olvides darle like a este video y compartirlo para que más personas puedan aprender el valor del perdón. El mandamiento de perdonar. Jesús comenzó su enseñanza sobre el perdón con una declaración que sin duda sacudió a su audiencia: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo, capítulo 5 versículos del 43 al 44. Con estas palabras, Jesús no solo desafió la sabiduría convencional de su tiempo, sino que también nos presentó uno de los principios más difíciles de vivir: el amor hacia quienes nos hieren. En la época de Jesús, la ley del ojo por ojo era una norma de justicia aceptada. Si alguien te causaba daño, la venganza estaba permitida y era vista como una forma de equilibrio. Pero Jesús, en su Sermón del Monte, trajo una nueva manera de vivir, una que no buscaba justicia a través del castigo, sino que encontraba poder en el amor incondicional. Este mandamiento de amar a los enemigos y orar por ellos rompía los esquemas tradicionales, invitando a todos a dejar de lado el rencor y el deseo de represalia. Perdonar a un enemigo puede parecer contraintuitivo, especialmente cuando la herida es profunda. Al escuchar estas palabras, muchos se habrán preguntado, ¿cómo es posible amar a alguien que me ha hecho daño? El perdón, según las enseñanzas de Jesús, no es un acto basado en los sentimientos, sino en la decisión consciente de liberar el rencor y ofrecer amor, aunque no sea merecido. Jesús no dijo que fuera fácil, pero nos mostró que es el camino hacia una vida más plena. Lo interesante de este mandamiento es que Jesús no solo nos pide amar a nuestros enemigos, también nos pide orar por ellos. Aquí hay una clave poderosa. Orar por quienes nos han lastimado puede transformar nuestra perspectiva y sanar nuestras heridas. En lugar de dejarnos consumir por el odio, la oración nos permite ver a esas personas a través de los ojos de Dios, como seres humanos necesitados de misericordia, al igual que nosotros. El cambio que Jesús propone es radical. No se trata solo de evitar la venganza, sino de dar un paso más allá y hacer el bien a quienes nos han hecho mal. Este tipo de amor no es natural para el ser humano, es un amor que proviene de Dios. Al amar a nuestros enemigos, estamos reflejando el carácter divino, pues Dios mismo nos ama aun cuando nosotros, en ocasiones, actuamos como sus enemigos al desobedecerle. Es importante notar que Jesús no está sugiriendo que ignoremos el daño que otros nos hacen o que permitamos el abuso. Amar a nuestros enemigos no significa aprobar sus acciones. El perdón y el amor que Jesús predica no niegan la justicia, sino que liberan nuestro corazón del veneno del resentimiento, dejando que Dios se encargue de hacer justicia a su manera y en su tiempo. La dificultad del perdón radica en que, a menudo, sentimos que al perdonar estamos dejando impune a quien nos hizo daño. Pero Jesús nos enseña que el perdón es un acto que no beneficia tanto al agresor como a quien perdona. Al soltar el rencor, liberamos nuestro corazón de una prisión de amargura que nos impide vivir en paz. El perdón es, en última instancia, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cuando elegimos perdonar, estamos tomando control sobre nuestras emociones y evitando que el odio nos controle a nosotros. El odio y el rencor son cargas pesadas que nos drenan, nos enferman y nos atan al pasado. Pero el perdón es una puerta a la libertad emocional y espiritual. Es una declaración de que no dejaremos que el mal que nos hicieron defina nuestras vidas. La transformación que ocurre cuando decidimos perdonar es profunda. Puede que no cambie inmediatamente la relación con el enemigo, pero ciertamente cambia nuestro corazón. Nos volvemos más compasivos, más comprensivos y más conscientes de nuestra propia necesidad de perdón. Además, cuando oramos por nuestros enemigos, comenzamos a ver su humanidad, lo que abre la posibilidad de reconciliación y sanación. Jesús nos da el ejemplo más grande de perdón en su propia vida. Durante su crucifixión, mientras estaba colgado en la cruz sufriendo el dolor más intenso, oró por aquellos que lo estaban ejecutando: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar en ese momento de sufrimiento extremo, ¿cuánto más podemos nosotros, con su ayuda, perdonar a quienes nos han hecho daño? El llamado a perdonar no es solo un mandato moral, sino una invitación a vivir de manera diferente, más libre y más llena de paz. Jesús nos llama a confiar en que, a través del amor y el perdón, experimentaremos una vida que trasciende la amargura y el dolor. Al perdonar a nuestros enemigos, nos estamos abriendo a la posibilidad de una transformación profunda, donde el odio es sustituido por el amor y la venganza por la gracia. Así que, la próxima vez que te enfrentes a alguien que te ha herido, recuerda las palabras de Jesús. No es fácil, pero tampoco estás solo en este camino. Con el poder de Dios, el perdón se convierte en una realidad posible y transformadora. Y en ese acto, reflejamos el corazón mismo de Jesús. La parábola del siervo despiadado. La parábola del siervo despiadado es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre el perdón. En Mateo, capítulo 18 versículos del 21 al 35, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para sorpresa de Pedro, Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús establece un estándar de perdón ilimitado, y para ilustrarlo, cuenta la historia de un siervo que recibió misericordia pero que, irónicamente, no mostró la misma compasión hacia los demás. En la parábola, un rey decide ajustar cuentas con sus siervos, y uno de ellos le debe una cantidad astronómica, equivalente a millones de dólares en la economía actual. No tiene cómo pagar, por lo que el rey ordena que él, su esposa y sus hijos sean vendidos como esclavos para saldar la deuda. Desesperado, el siervo cae de rodillas y le suplica al rey que tenga paciencia con él, prometiendo que pagará la deuda. Movido por la súplica, el rey, en un acto de increíble compasión, decide perdonarle toda la deuda y lo deja libre. Hasta este punto, la historia parece un relato de misericordia pura. Pero lo sorprendente es lo que sucede después. Apenas libre, el siervo encuentra a uno de sus compañeros que le debía una pequeña suma de dinero, algo que en comparación con lo que él debía, era insignificante. En lugar de mostrarle la misma misericordia que había recibido, lo agarra por el cuello y le exige el pago inmediato. Su compañero, en la misma postura que él había tomado antes, le suplica paciencia, pero esta vez no hay compasión. El siervo despiadado lo envía a prisión hasta que pague cada centavo. Cuando los otros siervos ven lo que ha ocurrido, se sienten indignados y le cuentan al rey. El rey, al enterarse de la crueldad del siervo, lo llama y le dice, «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti?» Enfurecido, el rey revoca el perdón y entrega al siervo a los verdugos hasta que pague toda su deuda. Esta parábola tiene un mensaje claro y contundente. Así como Dios nos perdona nuestras enormes deudas espirituales, nosotros también debemos perdonar a quienes nos deben mucho menos. El siervo despiadado es un recordatorio de que no podemos recibir la gracia de Dios y luego negarnos a extenderla a los demás. El perdón no es una opción, es una obligación para aquellos que han experimentado la misericordia de Dios. El contraste entre la gran deuda perdonada por el rey y la pequeña deuda que el siervo exigía refleja la disparidad entre la gracia que Dios nos ofrece y los pequeños agravios que, a menudo, nos negamos a perdonar. Si meditamos en cuánto nos ha perdonado Dios, ¿cómo podemos aferrarnos al resentimiento y negarnos a perdonar a los demás? Hoy en día, esta parábola sigue siendo tan relevante como en tiempos de Jesús. En nuestra sociedad, muchas personas viven atrapadas en el rencor y la falta de perdón. Tal vez alguien nos ha ofendido en el trabajo, en la familia o entre amigos, y aunque la ofensa fue dolorosa, a menudo nos aferramos a ese resentimiento. Pero Jesús nos llama a soltar esa carga y a perdonar, así como hemos sido perdonados. El poder de esta parábola radica en su llamado a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todos hemos sido el siervo que recibió el perdón inmerecido de Dios. Hemos acumulado deudas de pecado que jamás podríamos pagar, pero en su infinita misericordia, Dios nos ha perdonado. La pregunta es, ¿estamos mostrando la misma gracia hacia quienes nos han hecho daño? O, como el siervo despiadado, ¿estamos aferrándonos al resentimiento y exigiendo que otros paguen por sus ofensas? Perdonar de corazón no es fácil. Las heridas emocionales a menudo son profundas y el dolor puede permanecer por mucho tiempo.
Pero Jesús nos muestra que el perdón no es solo para el beneficio de la persona que nos ofendió, sino para nuestra propia libertad espiritual. Aferrarnos al rencor solo nos encierra en una prisión de amargura, tal como el siervo despiadado terminó encarcelado por su falta de compasión. En situaciones actuales, es fácil ver cómo las personas se aferran al resentimiento. Conflictos entre familiares que duran años, amigos que dejaron de hablarse por una ofensa malentendida o compañeros de trabajo que cargan con rencores acumulados. Estos casos nos muestran lo devastador que puede ser el resentimiento para nuestras relaciones y nuestra paz interior. La parábola nos invita a soltar esas cargas y liberarnos a través del perdón. El perdón, según Jesús, no es condicional ni depende de la gravedad de la ofensa. Es un mandato basado en el amor incondicional de Dios. Si hemos sido perdonados por una deuda espiritual que jamás podríamos pagar, estamos llamados a ofrecer ese mismo perdón una y otra vez a quienes nos han ofendido. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en el siervo despiadado, aferrados a pequeñas ofensas y olvidando la gracia que hemos recibido. Esta parábola nos desafía a vivir con un corazón generoso y compasivo. Nos enseña que el perdón no es un acto aislado, sino un estilo de vida que refleja el amor y la misericordia de Dios. Perdonar a los demás es una forma de imitar a Cristo y de vivir en libertad, sabiendo que hemos sido perdonados por Dios en primer lugar. El ejemplo de Jesús en la cruz. En el momento más oscuro y doloroso de la vida de Jesús, en la cruz, completamente abandonado, pronunció unas palabras que revelaron el corazón más puro y misericordioso: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Estas palabras no solo nos muestran la naturaleza del amor de Jesús, sino que también nos enseñan una lección de perdón que desafía cualquier entendimiento humano. Jesús no esperó a que sus verdugos pidieran perdón ni mostró resentimiento por el sufrimiento que le causaron. En lugar de eso, ofreció compasión y misericordia en medio de su propio dolor. Es impresionante que, mientras estaba siendo torturado y expuesto al escarnio público, Jesús pensara en el perdón. En ese instante, Jesús nos mostró el estándar más elevado de lo que significa perdonar a nuestros enemigos. Él no solo enseñó el perdón en sus sermones, sino que lo vivió hasta sus últimas horas en la tierra. A menudo, nos resulta difícil perdonar a alguien por un agravio menor, pero Jesús nos mostró que el perdón es posible incluso en las circunstancias más extremas. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue solo físico. Su mayor sacrificio fue su disposición a cargar con el peso del pecado de la humanidad y, al mismo tiempo, ofrecer perdón a aquellos que lo rechazaban. Los soldados romanos que lo clavaron en la cruz no comprendían el alcance de lo que estaban haciendo. Para ellos, Jesús era solo un prisionero más. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, vio más allá de sus acciones. Él comprendió su ignorancia y, en lugar de condenarlos, rogó al Padre que los perdonara. El poder de este momento radica en que Jesús nos demuestra que el perdón no está condicionado a las circunstancias o a las acciones de los demás. Él no esperaba una disculpa de los soldados ni de los líderes religiosos que lo acusaron injustamente. Su perdón fue una decisión consciente y una demostración de la gracia divina. Esto nos enseña que el perdón no depende de la actitud del ofensor, sino de nuestra disposición a liberarnos del rencor y a seguir el ejemplo de Jesús. En nuestras propias vidas, a menudo nos enfrentamos a situaciones donde sentimos que perdonar es imposible. Tal vez hemos sido traicionados, lastimados profundamente, o nos han hecho daño de una manera que parece irreparable. En esos momentos, mirar a Jesús en la cruz y recordar sus palabras puede cambiar nuestra perspectiva. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cómo no podemos nosotros perdonar en situaciones mucho menos dolorosas? Perdonar en medio del sufrimiento es, sin duda, una de las cosas más difíciles que se nos puede pedir. Cuando estamos heridos, el rencor puede parecer la única forma de protegernos del dolor. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que el verdadero poder no reside en aferrarse al resentimiento, sino en dejarlo ir. El perdón nos libera de las cadenas del odio y nos permite experimentar una paz que solo proviene de Dios. Es importante reflexionar sobre lo que significa realmente el perdón en este contexto. Jesús no estaba aprobando las acciones de aquellos que lo crucificaron. Tampoco estaba ignorando el dolor que le causaron. Lo que Jesús hizo fue entregar esa carga al Padre, confiando en que Dios, en su justicia, haría lo correcto. Este es un recordatorio poderoso para nosotros de que perdonar no significa justificar el mal, sino confiar en que Dios es el juez final. El sacrificio de Jesús en la cruz fue total, físico, emocional y espiritual. Nos mostró que el perdón es parte de ese sacrificio.
No es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también una forma de ofrecer nuestro dolor a Dios, permitiendo que Él transforme nuestras heridas en algo mucho más grande. Cuando elegimos perdonar, estamos participando en esa misma transformación. Uno de los aspectos más impactantes del perdón de Jesús es su falta de condiciones. Él no dijo, Padre, perdónalos si se arrepienten o Padre, perdónalos si cambian. Simplemente pidió perdón para ellos, sin esperar nada a cambio. Este tipo de perdón incondicional es radical, pero es precisamente lo que se nos pide como seguidores de Cristo. No podemos esperar que las personas cambien o se disculpen antes de perdonar, porque el perdón no es una transacción, sino un regalo que damos libremente. Hoy en día, nos enfrentamos a muchas situaciones donde perdonar parece ir en contra de nuestra naturaleza. Pero el ejemplo de Jesús en la cruz nos invita a recordar que el perdón no es algo que hacemos por nosotros mismos, sino por amor a Dios y a los demás. Es una decisión que nos libera del peso de la venganza y nos permite vivir en paz, sabiendo que hemos hecho lo que Jesús nos enseñó. El perdón es un reflejo del amor incondicional de Dios. Al perdonar a quienes nos han hecho daño, estamos mostrando ese mismo amor al mundo. En lugar de perpetuar el ciclo de odio y violencia, rompemos las cadenas y ofrecemos una nueva forma de vivir, una que está llena de gracia y misericordia. El ejemplo de Jesús en la cruz nos recuerda que el perdón no es una debilidad, sino una fortaleza increíble. Requiere coraje, humildad y confianza. El perdón como camino hacia la libertad. El perdón es un camino hacia la libertad que pocas veces reconocemos en su totalidad. Muchas veces, cuando alguien nos ofende o nos hiere profundamente, nuestra primera reacción es aferrarnos al dolor, al rencor y al deseo de justicia propia. Sin embargo, lo que quizás no vemos es que al aferrarnos a estos sentimientos, nos encadenamos a la amargura y permitimos que el pasado controle nuestro presente. El apóstol Pablo, en Colosenses, capítulo 3 versículo 13, nos exhorta, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó. Aquí, el perdón no es solo un mandato, sino una llave que nos abre la puerta a una vida más plena y libre. Cuando no perdonamos, el rencor actúa como una prisión emocional. Nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor y resentimiento, recordando constantemente las heridas que nos infligieron. Cada vez que revivimos esos momentos de sufrimiento, es como si nos hiciéramos daño nuevamente. El otro tal vez ya ha seguido con su vida, pero nosotros seguimos presos de la amargura. En cambio, cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y comenzamos a sanar de verdad. Es importante entender que perdonar no significa aprobar el mal o justificar lo que nos hicieron. Muchos temen que, al perdonar, están minimizando la gravedad de la ofensa. Pero esto no es así. Perdonar no es decir, lo que me hiciste estuvo bien, sino más bien, no dejaré que lo que me hiciste me consuma y me robe la paz. El perdón es una decisión consciente de liberarnos del peso del dolor que llevamos, entregándolo a Dios, quien es el único capaz de hacer verdadera justicia. Cristo nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa el perdón. A lo largo de su vida y, más claramente, en su muerte, nos mostró que el perdón es la vía para experimentar la libertad espiritual. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas, capítulo 23 versículo 34, estaba liberando su corazón de cualquier resentimiento hacia aquellos que lo crucificaban. Nos demostró que el perdón no es una cuestión de sentimientos, sino de obediencia a Dios y de confianza en que Él es quien tiene el control. Al decidir perdonar, algo poderoso sucede dentro de nosotros. Comenzamos a experimentar una paz que antes no conocíamos. Ese peso que parecía inamovible empieza a desaparecer, y nuestro corazón, antes endurecido por el rencor, comienza a abrirse a la gracia y al amor de Dios. Nos liberamos de la necesidad de venganza y dejamos que Dios se encargue de hacer justicia. En ese acto de fe, encontramos verdadera libertad. El rencor, por otro lado, tiene un costo muy alto. Nos drena emocionalmente, afecta nuestras relaciones y nos impide vivir plenamente. Cuando nos aferramos a él, nos distanciamos no solo de la persona que nos hirió, sino también de Dios, ya que el rencor es una barrera que impide que experimentemos la gracia de manera completa. Pablo, al decirnos que debemos perdonar como Cristo nos perdonó, nos invita a participar en esa misma gracia, liberando nuestras almas de las cargas que nos impiden avanzar. Muchas personas viven con la falsa creencia de que, al no perdonar, están castigando a la otra persona. Sin embargo, la realidad es que la falta de perdón solo nos lastima a nosotros mismos.
Nos mantenemos encerrados en el pasado, reviviendo el dolor y alimentando el resentimiento, mientras que la otra persona, en muchos casos, ni siquiera está consciente de nuestra lucha interna. El perdón, en cambio, nos permite avanzar, dejando atrás el pasado para vivir una vida más plena y abundante en el presente. El perdón también nos libera espiritualmente. Cuando decidimos no perdonar, cargamos con una deuda emocional que se convierte en una barrera entre nosotros y Dios. Como seres humanos, todos necesitamos el perdón de Dios, y Jesús dejó claro que la manera en que perdonamos a los demás afecta la forma en que Dios nos perdona. Al practicar el perdón, estamos alineándonos con el corazón de Dios, quien nos perdona una y otra vez, sin condiciones. La libertad que viene con el perdón es profunda y transformadora. No solo nos libera del pasado, sino que también nos permite vivir con más compasión y misericordia hacia los demás. Al perdonar, dejamos de ver a las personas únicamente por el daño que nos causaron y comenzamos a verlas como seres humanos, quebrantados y necesitados de la gracia de Dios, al igual que nosotros. En esa empatía, encontramos la verdadera paz. Por supuesto, el perdón no siempre es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y una constante decisión de soltar el dolor. Pero cuando recordamos cuánto hemos sido perdonados por Cristo, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener el perdón hacia los demás. Así como Él nos perdonó de nuestras deudas espirituales, que eran enormes, nosotros debemos extender ese perdón, no solo por obediencia, sino por nuestro propio bienestar emocional y espiritual. Perdonar es un acto de fe. Es confiar en que Dios está trabajando en nuestro corazón y en el corazón de la persona que nos hirió. Es creer que, al soltar el rencor, estamos dando paso a la sanación y abriendo la puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. El perdón no solo transforma nuestras vidas, sino también nuestras relaciones, permitiéndonos vivir en la verdadera libertad que Dios desea para nosotros. ¿Cómo practicar el perdón en la vida diaria? Perdonar a quienes nos han herido puede parecer una tarea abrumadora, especialmente cuando el dolor es reciente o profundo. Sin embargo, Jesús nos dejó herramientas poderosas para practicar el perdón en nuestra vida diaria. No es algo que ocurra automáticamente o de forma fácil, pero con pasos prácticos, podemos aprender a soltar el rencor y avanzar hacia la sanación. El primer paso esencial es recordar que el perdón es una decisión, no un sentimiento. A menudo, esperamos sentirnos listos para perdonar, pero Jesús nos enseña que debemos perdonar, incluso cuando las emociones aún están en conflicto. Uno de los consejos más prácticos que Jesús nos dio fue orar por aquellos que nos han herido. En Mateo, capítulo 5 versículo 44, Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen. Esto puede sonar difícil, pero es una de las herramientas más poderosas para transformar el corazón. Al orar por nuestros enemigos, comenzamos a verlos de manera diferente. En lugar de centrarnos en el daño que nos han causado, empezamos a ver su humanidad y su necesidad de la gracia de Dios, tal como nosotros la necesitamos. Orar no cambia solo a la otra persona, nos cambia a nosotros. Un ejemplo práctico es cuando alguien en el trabajo nos ha traicionado o ha hablado mal de nosotros. Nuestra primera reacción puede ser la de confrontar o vengarnos, pero Jesús nos invita a una respuesta radicalmente diferente. En lugar de alimentar el rencor, podemos empezar a orar por esa persona. Al hacerlo, pedimos a Dios que trabaje en su corazón, pero también en el nuestro, para que no nos consuma el resentimiento. Esta oración no solo abre la puerta a la reconciliación, sino que nos ayuda a soltar la carga emocional que llevamos. Otro consejo práctico es recordar que el perdón no es una única acción, sino un proceso. A veces, el dolor es tan profundo que necesitamos perdonar repetidamente, cada día, hasta que el peso del rencor desaparezca por completo. No es raro que las heridas se reabran en momentos inesperados, y cuando eso sucede, debemos estar preparados para volver a entregar ese dolor a Dios y pedirle que nos ayude a seguir perdonando. Es una batalla diaria, pero con cada decisión de perdonar, avanzamos un paso más hacia la libertad. En la vida diaria, también podemos practicar el perdón siendo conscientes de nuestras reacciones emocionales. A menudo, cuando alguien nos hiere, reaccionamos de manera automática con enojo o frustración. Un ejercicio práctico es pausar antes de responder. En esos momentos de pausa, podemos pedirle a Dios sabiduría y recordar las enseñanzas de Jesús sobre el perdón. Este simple acto de detenernos antes de reaccionar nos da el espacio necesario para actuar desde un lugar de gracia, en lugar de permitir que las emociones controlen nuestras acciones. Un ejemplo real de esto es cuando un amigo cercano nos ha fallado. Tal vez prometieron estar ahí en un momento crucial y no lo hicieron.
La decepción es profunda, pero en lugar de confrontar con enojo, podemos tomar un momento para reflexionar. En ese momento de pausa, podemos recordar lo que Jesús nos enseñó sobre perdonar 70 veces 7, Mateo, capítulo 18 versículo 22, lo que significa que el perdón no tiene límites. Este principio nos ayuda a soltar el enojo y ofrecer una segunda oportunidad, tal como Dios lo hace con nosotros. Otro paso práctico para practicar el perdón es hablar directamente con la persona que nos ha herido, si es posible. La comunicación abierta puede aclarar malentendidos y ofrecer un camino hacia la reconciliación. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 18 versículos del 15 al 17 que cuando alguien peca contra nosotros, debemos ir y hablar con esa persona en privado. Este paso requiere valentía y humildad, pero puede ser el inicio de la sanación. Al hablar desde un lugar de honestidad y compasión, dejamos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Sin embargo, no siempre es posible hablar directamente con quienes nos han hecho daño. En esos casos, practicar el perdón significa aprender a soltar el dolor sin necesariamente buscar una disculpa. Jesús no esperó una disculpa de aquellos que lo crucificaron antes de perdonarlos, y a veces debemos hacer lo mismo. Perdonar no depende de las acciones del otro, sino de nuestra decisión de liberarnos del rencor y confiar en que Dios hará su justicia en su tiempo. En la vida diaria, también podemos practicar el perdón al ser generosos con nuestras expectativas. A veces, la ofensa que recibimos es el resultado de un malentendido o de las imperfecciones humanas. Al recordar que todos fallamos y que todos necesitamos perdón, somos más rápidos para perdonar. Esto nos ayuda a no llevar una lista de agravios en nuestras relaciones, sino a vivir con un corazón libre y abierto, listo para extender la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Practicar el perdón significa no permitir que el pasado defina nuestro futuro. El rencor nos mantiene atrapados en el pasado, pero el perdón nos abre las puertas a una vida más abundante y plena. Cada día, podemos elegir perdonar a quienes nos han herido, y en esa decisión encontramos libertad. Como Jesús nos perdonó, también nosotros estamos llamados a perdonar, liberándonos del dolor que nos consume y caminando hacia una vida de paz y alegría. El perdón en la vida diaria no es un acto fácil, pero es un camino hacia la libertad. A través de la oración, la reflexión y siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos soltar el rencor y experimentar una paz que solo proviene de Dios. En lugar de vivir atados al pasado, el perdón nos invita a vivir en la gracia, extendiendo a los demás el amor y la compasión que hemos recibido. El perdón como requisito para recibir el perdón de Dios. En el corazón de las enseñanzas de Jesús encontramos un principio profundamente desafiante, pero crucial para nuestra relación con Dios. Nuestro perdón hacia los demás está directamente relacionado con el perdón que recibimos de Dios. Jesús lo expresó de manera clara en Mateo, capítulo 6 versículos del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta enseñanza es un recordatorio solemne de que el perdón no es solo una opción o un acto generoso, es una responsabilidad espiritual fundamental para vivir en comunión con Dios. El contexto en el que Jesús enseña esto es la oración del Padre Nuestro, una de las oraciones más conocidas y recitadas por los cristianos en todo el mundo. Al enseñarnos a orar perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Mateo, capítulo 6 versículo 12, Jesús nos invita a reflexionar sobre una verdad poderosa: el perdón no es unilateral. No podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. De hecho, la disposición a perdonar es un reflejo de la obra de gracia que ya ha comenzado en nosotros. Esto no significa que el perdón de Dios esté condicionado o que debamos ganarlo. Más bien, el perdón es una manifestación natural de un corazón transformado por la gracia divina. Cuando hemos experimentado el perdón inmerecido de Dios por nuestros pecados, la única respuesta coherente es extender esa misma gracia a los demás. Negarse a perdonar a otros mientras pedimos el perdón de Dios es vivir en contradicción con la naturaleza misma del Evangelio. La relación entre nuestro perdón hacia los demás y el perdón de Dios revela una verdad profunda sobre nuestra responsabilidad espiritual. Dios nos llama a perdonar no solo porque es lo correcto, sino porque es esencial para nuestra salud espiritual. El rencor y la falta de perdón son barreras que nos separan de la plenitud de la relación con Dios. Cuando nos aferramos al resentimiento, bloqueamos el flujo de la gracia que Dios desea derramar en nuestras vidas. Este principio nos lleva a comprender que el perdón es una señal visible de que hemos entendido el mensaje de Cristo.
Perdonar a los demás es una forma de participar en la naturaleza divina de Dios, quien nos perdona sin reservas y sin límites. Al vivir en este ciclo de recibir y otorgar perdón, reflejamos el corazón de Dios al mundo. Pero, cuando retenemos el perdón, creamos una desconexión entre nosotros y la fuente de toda gracia, que es Dios. Es crucial recordar que perdonar no es algo que hacemos únicamente por el bien de la otra persona. Perdonar a quienes nos han herido también es un acto de amor propio y de obediencia a Dios. El perdón nos libera de la esclavitud emocional y nos permite vivir en paz, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos y con Dios. En este sentido, el perdón es un regalo que damos y recibimos al mismo tiempo. Jesús dejó claro que no podemos estar en paz con Dios si no estamos dispuestos a estar en paz con nuestro prójimo. Este es un llamado a examinar nuestras vidas y nuestras relaciones. ¿Estamos aferrándonos a rencores que nos impiden avanzar espiritualmente? ¿Hay alguien a quien necesitamos perdonar para experimentar la libertad que Dios nos ofrece? El perdón no es solo un acto de gracia hacia el otro, sino también un acto de fe en el poder transformador de Dios. Perdonar puede ser difícil, especialmente cuando el dolor es profundo. Sin embargo, Jesús nunca dijo que sería fácil, más bien, nos mostró que es necesario. Nos recuerda que así como hemos sido perdonados de una deuda impagable ante Dios, también debemos extender ese mismo perdón a los demás. En el momento en que decidimos perdonar, estamos confiando en que Dios es capaz de sanar nuestras heridas y de hacer justicia de una manera que nosotros no podemos. La responsabilidad espiritual de perdonar nos confronta con nuestra propia humanidad. Todos necesitamos perdón. Todos hemos fallado, hemos herido a otros y hemos cometido errores. Si no perdonamos a los demás, estamos negando esa misma misericordia que tanto anhelamos recibir. El perdón es un ciclo que comienza en el corazón de Dios, fluye hacia nosotros y debe ser compartido con los demás. Es un proceso continuo de recibir y dar gracia. Al practicar el perdón, descubrimos una dimensión más profunda de nuestra fe. No solo estamos cumpliendo un mandamiento, sino que estamos experimentando el carácter de Dios en nuestras vidas. Cuando perdonamos, no solo restauramos nuestras relaciones humanas, sino que fortalecemos nuestra relación con Dios. Vivir en un estado de perdón nos coloca en una posición de humildad y gratitud, reconociendo que, sin la gracia de Dios, estaríamos perdidos. El perdón es más que una buena acción, es una necesidad espiritual para vivir en armonía con Dios. Como Jesús nos enseñó, nuestro perdón hacia los demás está directamente relacionado con el perdón que recibimos de nuestro Padre Celestial. Al perdonar, estamos demostrando que hemos sido transformados por el amor y la gracia de Dios, y estamos abriendo la puerta a una vida de paz, libertad y comunión con Él. La importancia de perdonar 70 veces 7. En Mateo, capítulo 18 versículos del 21 al 22, Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que probablemente reflejaba el sentir de muchos en ese momento: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En la cultura judía de la época, perdonar hasta 3 veces ya era considerado un acto de gran generosidad, y Pedro, al sugerir 7 veces, probablemente pensó que estaba siendo extremadamente misericordioso. Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La respuesta de Jesús no se trata de un cálculo matemático. No estaba sugiriendo que debíamos llevar una cuenta literal de 490 perdones antes de que podamos detenernos. El número 70 veces 7 es simbólico y representa algo mucho más profundo: la naturaleza ilimitada del perdón. Jesús estaba diciendo que el perdón no tiene límite, al igual que el amor de Dios hacia nosotros. Así como Dios no pone un límite a cuántas veces nos perdona, tampoco debemos nosotros limitar nuestro perdón hacia los demás. El principio que Jesús enseña aquí es poderoso. El perdón no debe ser visto como una excepción, algo que hacemos ocasionalmente cuando creemos que la persona lo merece. En lugar de eso, debe convertirse en una forma de vida, una actitud constante en nuestras relaciones. Al igual que respiramos de manera continua sin pensarlo, el perdón debe fluir naturalmente de nuestro corazón una y otra vez, sin condiciones ni límites. En las relaciones cercanas, como el matrimonio, la familia o las amistades profundas, este principio es especialmente importante. El daño y los malentendidos pueden repetirse, y a veces, las heridas son recurrentes. En estos contextos, puede ser tentador pensar que después de cierta cantidad de ofensas, ya no debemos perdonar más. Pero Jesús nos recuerda que, incluso cuando el dolor se repite, estamos llamados a perdonar una y otra vez, sin contar las veces.
Un ejemplo de esto podría ser un matrimonio donde uno de los cónyuges lucha con una debilidad o hábito que afecta a la relación. Tal vez uno de los dos ha prometido cambiar en varias ocasiones, pero sigue fallando. La frustración puede crecer y la idea de perdonar nuevamente parece abrumadora. Sin embargo, el llamado de Jesús a perdonar 70 veces 7 nos invita a no cerrar el corazón, a seguir extendiendo gracia, reconociendo que todos estamos en un proceso de crecimiento. Es importante destacar que perdonar no significa permitir el abuso o la injusticia continua. Jesús no estaba sugiriendo que debemos quedarnos en relaciones dañinas sin límites. El perdón es un acto de amor que libera tanto a la persona que perdona como a la que es perdonada, pero también requiere sabiduría para establecer límites saludables. En situaciones donde el daño se repite, el perdón puede ir acompañado de una decisión de buscar ayuda, establecer nuevas dinámicas o, en algunos casos, distanciarse para evitar más heridas. El corazón de esta enseñanza está en la gracia. Nosotros mismos fallamos muchas veces ante Dios, y aún así, Él nos perdona continuamente. No hay un número límite para el perdón que Dios nos ofrece, y es este mismo modelo de gracia lo que debemos aplicar en nuestras relaciones. A través del perdón ilimitado, estamos reflejando el carácter de Dios, que es siempre compasivo y lento para la ira. Perdonar 70 veces 7 es, en esencia, un acto de fe. Es confiar en que Dios está obrando en la vida de la otra persona y en la nuestra, aunque no veamos resultados inmediatos. Es creer que, a través del perdón repetido, el Espíritu Santo puede traer sanación y restauración, no solo a la relación, sino también a nuestros propios corazones. Al seguir perdonando, estamos abriendo la puerta a la gracia transformadora de Dios. Este principio también tiene el poder de romper ciclos de resentimiento y amargura. Cuando nos negamos a perdonar, aunque sea una ofensa pequeña, el rencor puede echar raíces en nuestro corazón y crecer con el tiempo. Pero al perdonar, incluso repetidamente, estamos cortando de raíz cualquier posibilidad de que la amargura se apodere de nosotros. El perdón es un arma poderosa contra el resentimiento que puede destruir relaciones y corazones. La enseñanza de Jesús de perdonar 70 veces 7 es un recordatorio de que el perdón no es solo para el beneficio del otro, sino para nuestro propio bienestar espiritual. Al negarnos a perdonar, nos ponemos en una posición de esclavitud emocional. Pero cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del peso del rencor y experimentamos la libertad que viene al vivir en la gracia de Dios. Jesús nos llama a perdonar sin límites, así como Él nos perdona sin reservas. En nuestras relaciones, esto puede ser desafiante, especialmente cuando el daño se repite, pero al practicar el perdón constante, reflejamos el amor incondicional de Dios. Así como hemos sido perdonados innumerables veces, estamos llamados a extender ese mismo perdón a quienes nos rodean, confiando en que Dios, en su infinita gracia, traerá restauración y paz a nuestras vidas. El perdón como acto de humildad y obediencia. En Filipenses, capítulo 2 versículos del 5 al 8, el apóstol Pablo nos da una imagen clara de la humildad de Jesús. Tened entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje describe la profundidad del sacrificio y la humildad de Jesús, y es un recordatorio de cómo el acto de perdonar está íntimamente relacionado con la humildad y la obediencia. Cuando Jesús vino a la tierra, no lo hizo desde una posición de poder humano, sino desde una posición de servicio. A pesar de ser el Hijo de Dios, se despojó de su gloria y se humilló, eligiendo la cruz por amor a nosotros. Esta humildad es clave para entender cómo y por qué Jesús fue capaz de perdonar a sus enemigos incluso mientras sufría en la cruz. No reclamó venganza, no pidió justicia inmediata, sino que, en un acto de obediencia al Padre, extendió el perdón a quienes le crucificaban, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23 versículo 34. El perdón que Jesús ofreció desde la cruz fue un acto supremo de humildad. Él, quien no había pecado y no merecía ningún castigo, eligió cargar con el peso de nuestros pecados y extender perdón a quienes no lo merecían. Jesús no se aferró a su derecho de justicia, sino que, en obediencia a la voluntad del Padre, mostró misericordia. Este es el mismo llamado que recibimos como cristianos, perdonar no por nuestra propia fuerza o méritos, sino por nuestra sumisión y obediencia a Dios. El perdón, en su esencia, es un acto que requiere una profunda humildad.
Cuando nos negamos a perdonar, muchas veces lo hacemos porque sentimos que estamos en lo correcto y el otro ha sido injusto con nosotros. Nos aferramos a nuestra posición, exigiendo justicia o una disculpa. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos invita a soltar ese orgullo y a reconocer que, así como hemos sido perdonados por Dios, debemos extender ese mismo perdón a los demás, no por lo que merecen, sino por lo que Dios nos ha mandado. Obedecer a Dios no siempre es fácil, y mucho menos cuando se trata de perdonar a quienes nos han herido profundamente. Nuestro instinto natural es buscar venganza o, al menos, esperar una reparación del daño que nos han causado. Pero el perdón, tal como Jesús lo modeló, no depende de lo que sentimos que es justo o de lo que creemos que merecemos. Es un acto de obediencia a Dios, de confianza en su justicia y de renuncia a nuestros deseos de venganza. En la vida diaria, podemos ver cómo la falta de humildad impide el perdón. Tal vez nos cuesta perdonar a un amigo que nos traicionó o a un familiar que nos hirió con palabras duras. Nuestro orgullo nos dice que no debemos perdonar hasta que la otra persona reconozca su error, pero Jesús nos invita a otro camino, el de la humildad. Perdonar no es una señal de debilidad, sino una demostración de fortaleza espiritual, de confiar en que Dios está trabajando en cada situación. La obediencia a Dios, en el contexto del perdón, implica poner su voluntad por encima de nuestros propios sentimientos. Puede que sintamos que la otra persona no merece ser perdonada, pero el llamado de Dios no depende de lo que creemos que el otro merece. Dios nos manda a perdonar, no porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros hemos sido perdonados primero. Es una cuestión de humildad reconocer que, así como hemos recibido gracia inmerecida, debemos darla. El orgullo nos dice que el perdón es un regalo que solo deberíamos ofrecer cuando alguien se lo ha ganado. Pero Jesús nos mostró que el perdón no es algo que se gana, sino algo que se da. Jesús, siendo Dios, se humilló para mostrarnos el camino del perdón y la gracia. Si Él, quien tenía todo el derecho de exigir justicia, eligió la humildad y la obediencia, nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo. El perdón es una forma de someternos a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando elegimos perdonar, estamos soltando el control y dejando que Dios se encargue de la justicia. Estamos diciendo, Señor, confío en ti. Confío en que tu justicia es perfecta y que, al obedecerte, estaré más cerca de tu corazón. Cuando perdonamos, estamos reflejando la humildad de Cristo. Nos hacemos vulnerables, dejando de lado el orgullo y el deseo de venganza, y nos sometemos a la voluntad de Dios. En ese acto de humildad y obediencia, encontramos una libertad que solo puede venir de Dios. El perdón no solo sana nuestras relaciones, sino que también nos libera espiritualmente, permitiéndonos caminar en paz y en comunión con Dios. El perdón es un acto de humildad y obediencia que refleja el corazón de Jesús. Cuando elegimos perdonar, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien, aunque tenía todo el poder y el derecho de reclamar justicia, eligió el camino de la humildad y la gracia. Al someter nuestra voluntad a la de Dios, estamos confiando en su justicia y en su amor, y, al hacerlo, encontramos una paz que trasciende nuestro entendimiento. La recompensa espiritual del perdón. En Lucas, capítulo 6 versículos del 35 al 36, Jesús nos desafía con una enseñanza radical: ama a tus enemigos, haz bien, y presta sin esperar nada a cambio, entonces tu recompensa será grande. En este pasaje, Jesús no solo nos llama a amar y perdonar a nuestros enemigos, sino que también promete una recompensa espiritual como resultado de ese amor y perdón incondicional. Es un recordatorio de que, cuando perdonamos, no solo estamos liberando a la otra persona, sino también abriendo nuestras vidas para recibir la paz y las bendiciones que solo Dios puede darnos. El perdón tiene un poder transformador que no siempre es evidente al principio. A menudo, cuando hemos sido heridos, creemos que el perdón solo beneficia a quien nos ofendió, pero en realidad, somos nosotros los que recibimos una profunda sanación espiritual al soltar el rencor. El acto de perdonar es como soltar una carga pesada que hemos estado cargando durante mucho tiempo. Esa carga de resentimiento, ira o dolor emocional nos consume y nos roba la paz interior. Al perdonar, nos liberamos de esa carga y abrimos la puerta a una vida más liviana y llena de paz. Jesús no solo nos enseña a perdonar por el bien del otro, sino también por nuestro propio bienestar. Cuando dejamos ir el rencor, permitimos que Dios llene ese espacio en nuestro corazón con su paz. Esta paz es la recompensa espiritual más valiosa que podemos recibir. Nos permite descansar en la confianza de que, aunque hemos sido heridos, Dios está trabajando en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos han hecho daño.
Esta paz es un regalo que trasciende las circunstancias y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que estamos en las manos de Dios. Además de la paz interior, el perdón también trae bendiciones en nuestras relaciones. Cuando elegimos perdonar, nuestras relaciones con los demás se transforman. En lugar de estar atrapados en ciclos de resentimiento y conflictos, comenzamos a experimentar una renovación en nuestras interacciones. El perdón rompe las barreras que el rencor construye y abre la puerta a la reconciliación y al amor. Las relaciones que antes estaban marcadas por el dolor pueden sanar y florecer nuevamente cuando el perdón entra en juego. El perdón no solo mejora nuestras relaciones con los demás, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. En Mateo, capítulo 6 versículos del 14 al 15, Jesús nos dice que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Esto nos muestra que hay una conexión directa entre nuestra disposición a perdonar y nuestra comunión con Dios. Al soltar el rencor, eliminamos cualquier barrera que nos impida experimentar la plenitud de la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. La recompensa espiritual del perdón no siempre es inmediata, pero es profunda y duradera. Cuando decidimos perdonar, puede que no veamos los resultados al instante. Tal vez la persona que nos ofendió no cambia o no pide disculpas, pero la transformación ocurre dentro de nosotros. Dios comienza a sanar nuestras heridas emocionales y espirituales, y a medida que caminamos en perdón, empezamos a experimentar una mayor libertad y alegría en nuestra vida diaria. Nos sentimos más ligeros, más conectados con Dios y más en paz con nosotros mismos. Un ejemplo claro de esto es cuando perdonamos a un amigo o un familiar que nos ha lastimado profundamente. Aunque el proceso de perdonar puede ser doloroso y difícil, con el tiempo, notamos que el rencor que una vez dominaba nuestros pensamientos comienza a desvanecerse. En lugar de revivir el dolor, empezamos a sentir compasión y comprensión hacia esa persona. Este cambio no solo trae sanación a la relación, sino que también nos permite experimentar una mayor intimidad con Dios, quien nos guía en el camino del perdón. El perdón, entonces, es un acto de fe. Cuando perdonamos, estamos confiando en que Dios ve nuestras heridas y que Él es quien se encargará de hacer justicia. Al perdonar, entregamos el control a Dios y dejamos que Él tome las riendas de la situación. Esta entrega a la voluntad de Dios no solo nos libera del rencor, sino que también nos posiciona para recibir su paz y bendiciones. Es un acto de obediencia que, aunque puede ser difícil, trae recompensas espirituales incalculables. Además, la recompensa espiritual del perdón no se limita a nuestra relación con Dios y con los demás, también transforma nuestro propio corazón. A medida que perdonamos, nos volvemos más compasivos, más humildes y más conscientes de nuestra propia necesidad de perdón. Este crecimiento espiritual nos acerca más a la imagen de Cristo y nos permite vivir de manera más plena y libre. El perdón nos hace más parecidos a Jesús, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. La recompensa más grande del perdón es que nos libera para vivir una vida llena de amor. El rencor y la amargura nos mantienen atados al pasado, pero el perdón nos permite avanzar con el corazón ligero y abierto al amor de Dios y de los demás. Es una libertad que nos da la capacidad de amar sin reservas, sin miedo a ser heridos nuevamente, porque sabemos que nuestro perdón proviene de la fuente inagotable del amor de Dios. La recompensa espiritual del perdón es inmensa. Al perdonar, no solo sanamos nuestro corazón y nuestras relaciones, sino que también recibimos la paz de Dios y experimentamos una mayor intimidad con Él. El perdón nos libera del peso del rencor y nos abre a una vida más abundante, llena de paz, amor y bendiciones espirituales. Como Jesús nos enseñó, cuando perdonamos, nuestra recompensa será grande, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. En un ámbito más cotidiano, hay historias de personas que han experimentado la sanación en sus relaciones personales gracias al perdón. Un caso es el de una mujer llamada Carmen, quien durante años guardó rencor contra su hermana por una disputa familiar. El resentimiento las mantuvo alejadas durante años, hasta que Carmen decidió tomar un paso de fe y ofrecerle perdón. Ese acto no solo restauró su relación, sino que también liberó a Carmen del peso emocional que la había consumido. Su testimonio es un recordatorio de que el perdón no solo restaura relaciones, sino que también nos devuelve la paz interior. No importa cuán grande sea la ofensa o cuán profundo sea el dolor, cuando elegimos perdonar, abrimos la puerta para que Dios haga su obra en nuestras vidas. El perdón no es solo para la otra persona, es para nosotros mismos, para liberarnos del veneno del resentimiento que nos impide vivir en libertad. Te invito a reflexionar sobre tu propio proceso de perdón. ¿Hay alguien en tu vida que te ha herido y a quien todavía no has perdonado?
Tal vez sea un amigo, un familiar o incluso alguien que ya no está en tu vida, pero cuyo recuerdo sigue generando dolor. Las enseñanzas de Jesús nos llaman a soltar ese rencor, no porque sea fácil, sino porque es necesario para nuestra propia sanación. Si te sientes incapaz de perdonar, recuerda que el perdón no viene solo de nuestra fuerza humana, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Al orar y pedir a Dios que nos ayude a perdonar, Él nos da la fuerza y la gracia para hacerlo. El perdón es un acto de fe y obediencia, confiando en que Dios traerá justicia y restauración en su debido tiempo. Pregúntate, ¿qué cambio podría ocurrir en mi vida si elijo perdonar hoy? El perdón no solo cambia a los demás, cambia nuestro corazón, nuestra relación con Dios y nos permite vivir en la paz y libertad que Jesús nos prometió. Jesús nos enseñó que el perdón no es solo una opción, sino un mandato fundamental para quienes desean vivir en su gracia. Perdonar a nuestros enemigos no es fácil, pero es un acto de fe, obediencia y amor que refleja el corazón de Dios. A lo largo de este video, hemos visto cómo Jesús nos llama a amar a quienes nos han hecho daño, a orar por ellos y a liberar nuestro corazón del rencor. El perdón nos sana, nos libera y nos permite vivir en paz, tanto con los demás como con Dios. Hoy, te invito a aplicar estas poderosas enseñanzas de Jesús en tu vida diaria. Reflexiona sobre las personas a las que aún no has perdonado y da el primer paso hacia la reconciliación. No esperes a que tus emociones cambien, decide perdonar como un acto de fe, confiando en que Dios te dará la fuerza y la paz que necesitas. Al soltar el rencor, experimentarás una libertad espiritual que solo proviene de seguir el camino de Cristo. Finalmente, si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal Revelaciones Sagradas para más enseñanzas que transforman la vida. Comparte este video con amigos y familiares que puedan estar luchando con el perdón y déjanos tus comentarios sobre cómo estas enseñanzas han impactado tu vida. Juntos podemos seguir creciendo en fe y experimentando el poder del perdón en nuestras vidas.